soy Emily Tinoco y el día de hoy les voy a contar lo que aprendí en el capítulo número 26 del libro Un corazón como el de Dios. El capítulo de hoy titula Vientos de cambio. Pues el día de hoy me gustaría contarles una historia bonita, porque recuerden que en el anterior capítulo estábamos hablando de que solamente una cierta parte de la población de Israel había reconocido a David como rey. Pues el día de hoy la historia que les voy a contar es muy trágica, porque vamos a ver que aún ya teniendo la posibilidad de ser rey, todavía está ahí esperando el momento y esperando la voluntad de Dios también. Pues resulta que ya lo habían coronado en una cierta tribu, en una cierta población, pero adivinen qué, no nos olvidemos de Saúl, siempre Saúl está ahí, pero ahora no vamos a hablar de Saúl, sino nada más y nada menos que de uno de sus hijos. Él tenía un hijo llamado Isboset, ¿ya? Y no era un hijo que sea tan conocido como su otro hijo que era Jonatán, pero él era sangre real. Entonces ustedes saben que los sucesores generalmente son los hijos de los reyes. Entonces Isboset tenía todo el derecho de ceder al trono. Y había un general llamado Abner, ¿ya? Él era el general de Saúl, pero como Saúl había muerto, Abner se encargó de hacer rey a Isboset, ¿ya? Y lo hizo rey en las demás tribus, en la demás sociedad, aparte de la que ya había reconocido a David, el resto se encargó de que todos supieran que él iba a ser el futuro rey. El capítulo de hoy es un poco largo en historia, así que lo voy a tratar de resumir en una pequeña parte. Vamos a ver que en estas dos partes, en David y Isboset, iba a haber un gran enfrentamiento, porque ustedes saben que él es ahora el rey, pero también David estaba elegido para ser rey. Entonces lo que pasó fue que entre estos dos iban a enfrentarse, ¿ya? Hubo un gran enfrentamiento en la que las tropas fueron lideradas de la siguiente manera. Las tropas de Israel fueron lideradas por el general Abner, ¿ya? Él estaba como a favor de Isboset, ¿ya? Pero por este lado, en las tropas de David, estaban a cargo de todas las tropas Joab. Joab tenía dos hermanos que se llamaban Abisai y Asael, ¿ya? Estos tres estaban a cargo de las tropas de donde estaba David y de las tropas de Israel, Abner, ¿ya? Hubo un gran enfrentamiento en la que las tropas de David ganaron a las tropas de Isboset. Ahora, lo que había pasado es que ellos escogieron a sus mejores luchadores, por así decirlo, para que haya un enfrentamiento, ¿ya? Y hubieron varios candidatos que se iban a enfrentar. Entre ellos estaba Joab y sus hermanos, ¿ya? Uno de ellos se iba a enfrentar al general que se llamaba Abner, ¿ya? Imagínense, un general ya es todo capacitado, es muy fuerte, tiene estrategia, ya se imaginarán la calidad de soldado que era Abner, pero se iba a enfrentar a uno de los hermanos de Joab, que era uno de los líderes de las tropas de David. Entonces en ese momento se estaban enfrentando y la Biblia dice que ese hermano de Joab era muy hábil, era muy rápido, entonces por lo menos quería ganar ventaja en ello. Y por un momento Abner tenía la oportunidad de matarlo y le dijo que no, que resistiera, pero no lo hizo y fue a perseguir, se dice, a un hombre que estaba también participando ahí en ese enfrentamiento, y mientras estaba yendo, Abner, tratando de detenerlo, le lanzó su lanza solamente para detenerlo, pero seguramente le dio con tanta fuerza que llegó a matar al hermano de Joab. Y esto pasó en ese enfrentamiento. Ahora, pasando un tiempo después, recuerden que Abner era el general de Isboset, y resulta que Isboset llega a culpar a su propio general de cometer adulterio o algo así, porque se había enterado que supuestamente su general se había acostado con la concubina de su padre,
¿ya? Recuerdan que el rey Saúl tenía a su esposa, pero también tenía concubinas. Entonces, Isboset se había enterado de eso, pero en la Biblia no menciona que pudo haber sido cierto. Y es algo que yo tampoco creo, pero más adelante ya les diré por qué. Porque es que creo que no ha pasado eso. Porque Abner era un buen hombre, era honesto y honrado también. Entonces, debido a este enfrentamiento entre Isboset y su propio general, Abner decide ir hacia el lado de David, o sea, quería aliarse con David. Entonces le dijo a David, si tú me aceptas dentro de tus tropas, yo voy a hablar con la mayoría de las personas que están en el lado opuesto, o sea, todo el pueblo de Israel, para que ellos te acepten como futuro rey. Entonces David aceptó esto, pero con una sola condición. Él quería una restitución, quería que le devuelvan a su esposa Mical. ¿Se acuerdan que su padre, en venganza de David, o sea, Saúl, había dado a Mical, que ya era esposa de David, a otro hombre? Este hombre se llamaba Paltiel, ¿ya? También era un hombre de guerra, era soldado. Pero David quería de nuevo a su esposa Mical. No se sabe la razón por la que David hizo esto, no se sabe si lo hizo porque realmente la quería o quería mostrar que su lado militar era muy fuerte. Pueden haber muchas razones, pero no nos menciona la Biblia por qué razón quiso que la trajeran de nuevo. Entonces Abner aceptó y fue y trajo a Mical y le dijo, tienes que ir con David. Pero ¿saben algo muy triste de esta historia? Es que Mical y Paltiel ya habían tenido una relación tan estrecha, tan amorosa, que estaban enamorados. Y se dice en la Biblia que cuando se estaban llevando a Mical, Paltiel estaba corriendo detrás de ella, llorando. Imagínense qué desgarradora historia, ¿verdad? Muy triste, ¿no? El final de esta relación, pero sobre todo muy egoísta por parte de David, ¿no? De llevarse a su esposa, porque él ya estaba casado con otras dos mujeres, ¿se acuerdan que ya les había contado? Y ahora tener una más y quitarle a este pobre hombre a su esposa, muy triste, ¿verdad? Pero eso es lo que quería David. Ahora Abner, como ya había entregado a Mical, ya podía ir con David. Entonces se fue al pueblo donde estaba David, que ya les había contado, que era el monte de Hebrón, y ahí David reinó por muchos años, casi por 7 años. Entonces Abner se fue hacia donde estaba David y dijo, bueno, ahorita me voy a encargar de que toda la población de Israel, a todos los ancianos, a todas las personas, les voy a hablar sobre ti para que ellos te coronen como rey. Entonces Abner estaba haciendo eso, ya se estaba retirando y justo en ese momento llega Joab. Joab, ¿se acuerdan que era el general de David, de las tropas de David? Al enterarse de que Abner estaba ahí, recuerdan que había matado a su hermano, Joab decide perseguirlo y matarlo. Muy triste, ¿verdad? Muchos asesinatos en tan poco tiempo, ¿verdad? Llegó a matarlo. Ahora, una vez que pasó todo esto, más adelante también muere Isboset, que es el rey de Israel, por ahí. Entonces, en esta historia nos damos cuenta de muchas cosas. Número uno, que uno no puede dudar de la voluntad de Dios. Si Dios le dijo a David que iba a ser rey, iba a ser rey. Pero quizás en ese momento, no sé yo, David quizás se pudo haber preguntado, ¿no? ¿Por qué hay tantos impedimentos para que yo sea rey? Porque ya habían coronado a un nuevo rey y él estaba ahí, ¿verdad? Entonces vemos que la voluntad de Dios es perfecta y exacta. Sabemos que si Él dice algo, pues Él lo va a cumplir. Pero vamos a ver que más adelante David se va a desviar. Lo que pasó es que ahora él está practicando la poligamia. Eso es un acto muy terrible ante los ojos de Dios, no está permitido. Y vemos que poco a poco David va a ir cayendo en pecado. Y ya vemos que ahora encontramos algún defecto en él, que es que tiene muchas esposas. Y como ya les expliqué en un comienzo, ¿se acuerdan con Ana y su esposo? Elcana tenía dos esposas, ¿verdad? No funciona una relación así. Y imagínense cómo iba a estar ahí David con sus 3 esposas y quizás tenía concubinas por ahí. Entonces,
vemos ahora que incluso un hombre que puede servir a Dios puede caer en cualquier tipo de pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, chicos, ante esta situación? Jóvenes, un joven conforme al corazón de Dios, ya se los he ido mencionando, no se debe apartar de Dios y debe guardar su palabra, es decir, la Biblia. Tenemos que cumplir lo que dice la Biblia, porque de esa manera vamos a respetar la voluntad de Dios y obedecerla también. Es algo que quizás en un momento David olvidó, porque ya estaba ganando autoridad y ya iba a ser el futuro rey, entonces no. Nosotros no debemos hacer eso, nosotros siempre debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios. Así que jóvenes, les animo, lean su palabra, la palabra de Dios, y cúmplenla. Es lo más importante de leer, cumplir, hacerlo, ponerlo en práctica y durante toda nuestra vida para de esa manera agradar a nuestro Señor. Espero que el capítulo de hoy les haya ayudado y nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Dios los bendiga.